Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con nuestro amigo Esteban Amestegui, más conocido como Subversivo. Por si acaso, él tiene su podcast en Spotify con ese nombre, Subversivo, y lo pueden buscar. Son temas cortos, reflexiones muy interesantes sobre filosofía, fe y vivencia en general. Y también aprovechamos de invitarles a suscribirse a todas las redes de Conversando con Jonah, tanto en Facebook como en YouTube y a nuestro blog en Spotify. Estamos lanzando nuestro primer review. La idea es que tengamos por lo menos una vez al mes, o tal vez salga quincenalmente, el review de alguna película o de alguna serie. Y si tienen ideas de cosas que les gustaría que revisemos, que comentemos, pues déjenos en los comentarios. Va a ser un gusto poder conversar sobre diferentes temáticas. Hoy empezamos, Esteban, con ¿cuál es la primera serie a la cual nos vamos a enfocar? Bueno, la primera serie que nos vamos a enfocar es el hito máximo que ha tenido Netflix en los últimos meses, ¿no? La serie del Juego de Calamar. El Juego del Calamar, exactamente. ¿Por qué están con barbijo y en los otros videos no? Bueno, porque ahorita en Cochabamba, desde donde grabamos, hay un pico fuerte de contagios de COVID. Dios quiera que sea el último pico. Y estamos siendo un poquito extra precavidos. Porque hay personas en nuestros hogares que están en situación de vulnerabilidad. Dios mediante, para nuestro siguiente video ya estaremos sin barbijos, ¿no? Exactamente, y bueno, les rogamos su comprensión por las condiciones actuales. Sí, y aparte de rogar su comprensión, queremos animarles nuevamente, enfáticamente, a que se vacunen, por favor. Es la única manera que salgamos adelante. No, la vacuna no evita que te contagies, pero hace que si te contagies puedas salir adelante. Entonces, habiendo hecho nuestra promoción de vacúnate, que es algo que estamos enfáticamente pidiendo a todos, entremos al tema. El Juego del Calamar, serie coreana, surcoreana de Netflix. No es la primera, ni es la única, pero es una que ha realmente trascendido barreras, ¿no? Y se ha hecho popular en todo el mundo. Exactamente, y sigue la tradición que tiene el cine coreano de hablar de temáticas sociales, pero dentro de la narrativa, ¿no? Entonces son una especie de metáforas, como Parasite o Parásito, que ha sido la ganadora del Oscar y también en los premios Cannes, que toca temas de desigualdad social, que habla mucho acerca de el malestar económico que pueden tener el país en general, y lo hacen de una forma muy interesante que a mí en general puede ser muy peligroso que se haga esto. Por ejemplo, en el cine norteamericano, no sé si has visto Get Out. He visto Get Out, sí. Y es como que a veces la metáfora del tema social es más una alegoría que una metáfora. Exacto. Y la gente le encuentra el valor por la crítica que está haciendo, pero no por su éxito narrativo, digamos, no porque tiene una buena historia o está bien desarrollada. Exacto. Entonces es más la alegoría que la gente celebra que la historia en sí. Y yo creo que el cine coreano es muy bueno en eso. Es una crítica que se hace al cine norteamericano últimamente, que es un cine de predicador. Exacto. Básicamente son predicaciones morales disfrazadas de una narrativa. En el cine y en las series norteamericanas, diferente que la serie coreana, que realmente cuenta una historia, y esa historia conlleva por debajo una metáfora, conlleva una enseñanza y lleva a pensar, y es una denuncia social, pero no es tan frontal como el cine norteamericano, que parece que el cine norteamericano tiene la ideología y luego arma la historia alrededor de la ideología. Exacto. En cambio el cine coreano arma una historia casada con una situación que quiere presentar o denunciar o promover, ¿verdad? Exactamente, y en eso los coreanos son mucho mejores que los norteamericanos, porque ya se siente muy fuerte el discurso y daña la historia en sí. Y si vamos a celebrar solamente la alegoría, solamente el discurso, estamos atentando contra el valor del cine como arte. Correcto, y además que vuelve ese tema de ese concepto de una predicación, de una filosofía, de una perspectiva o de una denuncia, en la que no lleva en este caso al cinéfilo a poder pensar, meditar, sacar conclusiones, criticar lo que se está viendo, porque justamente las alegorías norteamericanas ahora te fuerzan a decir: si no estás de acuerdo con esta perspectiva, eres mala persona, o estás del lado equivocado. En cambio, la narración coreana es un poco más compleja. Los mismos héroes
asiáticos en general, no solo coreanos, los mismos héroes son más complejos, tienen aspectos realmente positivos, heroicos, y como que tienen también aspectos muy negativos, falencias, debilidades humanas, ¿no? Que de hecho me hace más recuerdo al estilo de relato oriental antiguo, como los relatos bíblicos, por ejemplo, en lo que, salvo Jesucristo, en la Biblia, que es Dios encarnado y es por ende perfecto, todo otro héroe bíblico tiene altos, tiene bajos, tiene fortalezas, como tiene debilidades humanas. Y eso encontramos, por ejemplo, en el juego del calamar, cuando vemos un protagonista tremendamente humano, en momentos valiente, noble, de buen corazón, y por otro lado un papá terriblemente irresponsable, en algunos momentos cobarde, egoísta hacia su mamá. Entonces vemos un ser humano mucho más complejo que el típico cowboy norteamericano o la típica víctima norteamericana, ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿Cuáles serían altos y bajos del juego del calamar desde tu perspectiva? Uno de los saltos es la crítica que hace, que yo creo que lo podemos desarrollar más adelante con mayor profundidad, pero yo creo que uno de los aciertos que tiene es lo que mencionabas de personajes muy ricos en historia y su crecimiento a lo largo de la serie. Comenzamos con un personaje descuidado, mal padre, mal hijo, adicto a las apuestas, y terminamos con una especie de héroe, pero tampoco es la transformación típica de antes era muy malo y ahora es perfecto, sino que es un personaje que ha ido lidiando con sus demonios internos, pero que en ese proceso también sigue herido, sigue lastimado por la dinámica del juego, y que al final tiene ese encuentro con la realidad cuando regresa, de que el motivo por el cual él estaba entrando al juego no necesitaba del juego, necesitaba que él esté con esas personas, ¿no? Exacto. Entonces hay como, incluso en el final, el personaje sigue aprendiendo, sigue cambiando, sigue creciendo, ¿no? Y no es el único, tenemos personajes que al inicio odias y luego amas, o al revés, que al inicio amabas, querías que sobrevivan, llorabas por su muerte, pero que al final dices que villano de lo peor, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente un alto de la serie para mí, y es en el que tal vez va a ser un poco controversial y muchos no están de acuerdo conmigo, pero para mí sigue siendo un alto de la serie, es que es refrescante ver una serie que no tiene miedo de tratar ciertos temas políticamente incorrectos desde una perspectiva que no está vendiendo a la masa crítica de Twitter o de los guerreros sociales de la actualidad. Por ejemplo, trata, y es interesante porque es una serie 100% asiática, pero trata con el tema del racismo aún ahí, ¿no? Cuando tenemos el personaje de la, no he olvidado su nombre, pero la chica de Corea del Norte, que después nuestro editor nos va a ayudar titulándolo y poniendo su fotito por ahí, pero tenemos un personaje de una chica de Corea del Norte. Y para nosotros, por lo menos en Occidente, nunca hubiéramos hecho una diferenciación. Pero ellos inmediatamente por el apellido de la chica se dan cuenta que ella es norcoreana y están en Surcorea. Y cómo hay ese racismo, ese clasismo entre unos y otros. Al mismo tiempo que tenemos el muchacho de Pakistán, si no estoy mal, ¿verdad? Exactamente. Y es lo mismo, él migra de Pakistán a Corea del Sur, y ahí vemos el tema de la migración y vemos el tema del racismo, del idioma dentro de la serie, pero nuevamente no es desde esa perspectiva ya cansada de predicarte acerca de cómo se debe tratar al migrante o cómo se debe tratar a una clase social o a una clase étnica diferente, sino que te muestra la complejidad de esas relaciones y de esas interacciones, y lo deja un poco ahí, ¿verdad? Lo deja en una perspectiva de que esta es una realidad del ser humano, que en momentos de crisis se puede superar y que es necesario afrontarla, pero no te predica una postura de que los malvados surcoreanos opresores del resto del planeta. Entonces, es refrescante ver cómo la serie encara problemas sociales, saliéndose de ese cansado esquema de buenos versus malos, ¿verdad? O que si este grupo de gente fuera buena, entonces todo el mundo estaría bien.
Porque hay muchos otros problemas que, a pesar de que los surcoreanos hubieran sido los más bonitos, los problemas de la norcoreana y del pakistaní seguían siendo reales. Exacto. Y no eran necesariamente culpa de los surcoreanos. Exacto. ¿Me entiendes? A ver, te escucho sobre eso y tengo un tema más de ese estilo que me gustaría tocar, pero ¿qué opinas al respecto de este? Súper, no, yo concuerdo contigo, creo que en otras veces o son víctimas o son héroes. Exacto. No los tratan como personas con historias que llevan como cargándolas como mochila, ¿no? Y creo que la serie honra esas historias que tienen estas personas que definitivamente sufren, pero también tienen ese choque cultural que les cuesta adaptarse, ¿no? En el caso del pakistaní, la relación de respeto y de unión con la persona que estaba trabajando para ganar el juego, lo hace inocente, ingenuo, ¿no? Exacto. Y ahí, por ejemplo, su cultura, en vez de ayudarle, le es un perjuicio a la hora de ganar en el juego, pero a la vez hace que tú como televidente o como la persona que está viendo la serie, te identifiques con él o sientas pena por él, ¿no? Pero, o sea, te muestra su ingenuidad. Hay gente que dice, pucha, qué estúpido, cómo ha caído, pero hay gente que dice, oye, pobrecito, ¿no? Entonces, sí, que despierte ambas reacciones es un hecho de que han tomado la historia con respeto, porque si todos tuviéramos la misma reacción, es porque el autor, el director, ha influenciado en cómo ha cortado la historia, cómo la ha escrito, para que todos tengamos la misma reacción, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un acierto también. Exactamente. Y llegamos casos, no tanto del chico de Pakistán como de la chica de Corea del Norte, que ves un crecimiento en ambos, emocional, un crecimiento en su relación con los demás y en los demás hacia ellos, pero vemos también cómo al final su cultura y su contexto juega a favor o en contra de ciertas decisiones y momentos que tienen que tomar. No son personajes unidimensionales, y sus interacciones con los demás son también multidimensionales. Y es algo que ahora un poco se malinterpreta cuando dice un personaje multidimensional, queriendo pintarlo como el villano con facetas buenas o el bueno con facetas malas. Pero un personaje multidimensional es realmente un personaje real, ¿verdad? Que pertenece a una cultura, a un contexto real y tiene emociones reales. Y creo que la serie logra hacer eso. Otro aspecto que me ha parecido positivo en cuanto a que la serie no tiene miedo de presentar ideas que el ser humano las conoce, que todas las hemos sabido durante 2000 años, pero que hoy en Hollywood están prohibidas. Por ejemplo, cuando tenían que escoger equipos, antes de hacer el tug of war en inglés, el jalar la pita en español, no sabían lo que iba a pasar, pero si recuerdas, los dos cabecillas de los equipos dicen, tenemos que buscar hombres jóvenes. Porque con hombres jóvenes tenemos mayor oportunidad de ganar. Y la serie se atreve a decir algo que hoy es tabú, que está prohibido, y es que biológicamente el hombre y la mujer son diferentes. Eso no es sexismo, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente que son diferentes. Y en pruebas físicas, normalmente el equipo que tenga la mayor cantidad de hombres jóvenes tiene una ventaja competitiva. Pero eso no lo vas a encontrar hoy en Hollywood. Hoy en Hollywood hubieras visto un equipo de pura mujeres teniendo una idea fantástica o un karateca sobrenatural y ganando a todos los hombres opresores. Pero la serie habla cosas que parecen tan obvias, tan lógicas, pero que hoy te desafío a que las encuentres en un contexto de Occidente, de una serie, de una película occidental. Es decir, esta serie no tiene miedo de presentar cosas que eran transversales a la humanidad y que hoy en Oriente siguen siendo verdades y que en Occidente son verdades pero están prohibidas. Como las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, entre el desgaste, entre la edad y también entre la formación y la capacidad intelectual de ciertas personas, habilidades que unos tienen versus habilidades que otros tienen. Exacto, pero también la serie desafía la noción que estaban promoviendo al principio, ¿no? Todos buscaban hombres no solo jóvenes, sino también fuertes. Sí. Y este equipo de personas con un anciano, con más de una mujer y con hombres flacos, débiles,
no que hayan algo malo con ser flacos, sino que Sí, en comparación de los otros eran mucho más delgados y sin mucha fuerza, ¿no? Exacto. Pero al final ese grupo es el que termina ganando por la astucia de la persona mayor, ¿no? Pero entiendo lo que dices, que lo que se muestra al principio de los hombres grandes y que lo lógico era que ellos iban a ganar, ni siquiera eso llegamos a percibir en el cine popular. Lógicamente la astucia hace que logren adquirir una ventaja competitiva, ¿verdad? Y sí acaben ganando. Pero nuevamente no es un desafío desde una manera como lo veríamos en Occidente. Exacto. Te está mostrando ahí que la experiencia, esta es otra idea oriental, la experiencia tiene peso contra la juventud o la fuerza bruta, pero no está anulando la realidad. Exacto. ¿Me entiendes? No es que hay una escena en la que de alguna manera la fuerza del amor del equipo débil logra vencer a la fuerza bruta del equipo fuerte. Exacto, en Estados Unidos, y que de hecho va a haber un juego del calamar adaptación americana, porque eso les encanta hacer. Probablemente coloquen a Sandra Bullock, no sé por qué, pero hubiera sido un equipo de mujeres que terminan descubriendo que tienen más fuerza que los hombres. Exacto. O sea, son conceptos metafísicos que de alguna manera se imponen sobre la realidad. Y el mensaje es que si tienes suficiente amor o suficiente convicción o tienes un equipo liberado o oprimido, entonces van a ganar por eso, porque eso les da la victoria. Exacto. Y en este caso es un poco diferente, o sea, la realidad es que en un tú a tú el equipo de los jóvenes fuertes iba a ganar. Fue la astucia de este anciano, que después descubrimos que este anciano no era cualquier anciano astuto. Él sabía de antemano lo que estaba pasando, ya tenía la estrategia. Exacto. Al final de la serie es uno de sus grandes revelaciones, que este anciano era en realidad el malo de la película. Exacto. Entonces, en ese momento sentimos que solo un anciano con memorias, pero este hombre tenía un plan, tenía estrategia. Entonces, lógicamente, nuevamente conceptos orientales, la sabiduría del anciano, la fuerza de la experiencia, la estrategia versus la fuerza bruta, sí, la estrategia acaba por vencer, casi, apenas. Y es la otra cosa, es que no te muestran un momento de unidad y victoria en la que ahora ganan y se lo llevan. Si te acuerdas bien, se botan al piso. A ver si conseguimos la escena después en la que están perdiendo y cuentan el momento y el anciano dice, ok, ahora, y se tiran al piso y tienen ese momento en que el equipo que estaba empujando se cae todos y se desarman, y ahí ganan el momento para poderlos jalar, pero no es mágico. Si te acuerdas, otra vez los detienen. Exacto. Y requiere una segunda estrategia que se les ocurre en el momento. En el momento, exacto, y otra vez la astucia y el trabajo en equipo. Y todo eso es importante y es válido, pero nuevamente hay que tener cuidado son dos conceptos diferentes. El decir la estrategia, la sabiduría, el trabajo en equipo, llevan la victoria versus la fuerza bruta. Exacto. Que decir la fuerza del amor y la unidad y la metafísica y el que yo soy víctima y ellos son los opresores me va a dar la victoria. Porque eso funciona en las películas, pero en el mundo real no funciona. Exactamente. Y eso es algo que la serie se atreve a decir. Pues ese es uno de mis puntos altos, tal vez. Exacto. Sí, y creo que también a nivel hablábamos de desarrollo de personaje, vemos que todos estos no llegarían a ser reclusos, sino participantes del juego, tienen algo que aportar, por más que son débiles, pero dentro de su desesperación de sobrevivir, ¿no? Exacto. Entonces, y eso les da sentido. Por ejemplo, este hombre que es el compañero de juego de niños del protagonista, que bueno, vamos a colocar acá la imagen, en algunos momentos parece frío, calculador, incluso malo, pero tiene un propósito para querer ganar ese juego y en cierta manera terminas empatizando con él, ¿no? Exacto. Y al menos en los personajes que aparecen, los llegas a entender, incluso esa mujer que suele ser muy estridente y pesada, en una situación así de desesperada, es muy probable que muchos de nosotros tomáramos las mismas decisiones. Entonces todos son realistas en ese sentido. Sí, es muy realista
es realmente una serie frontal, una serie que no tiene miedo, que su narrativa es excelente, creo que esos son los puntos altos. Puntos bajos de la serie, en general, ¿cuáles serían uno o dos puntos bajos? Yo creo que la subtrama que tiene con la organización del juego, los soldados, no sé cómo llamarlos, que tienen ese traje rosado, y el policía que está ahí, que trata de resolver el caso, sí, algunos ratos funciona, te atrapa su historia, pero creo que no aporta mucho a la serie en sí. Creo que es más como que están tratando de construir la segunda temporada o el arco argumental de la segunda temporada, pero no me ha aportado mucho a la historia en sí. Y es más, cuando tiene esa connotación de que no es tan real, que parece algo místico o misterioso, le aporta mucho a la serie, porque te preguntas ¿y qué son esos soldados? ¿Quién es la persona que está detrás? Creo que ha perdido un poco la serie con esa subtrama. Sí. Pero entiendo que es más por construir la segunda temporada, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, una de las cosas que iba a decir de mi punto, para mí el punto más bajo de la serie es justamente que no es una historia contenida, sino que es una historia que se nota que ha sido planificada para seguir. Y tiene sus pros y sus contras, porque a veces tiene series cerradas o películas cerradas que terminan y luego le meten una secuela y tienen que desarmar lo que hicieron para continuar. Pero al mismo tiempo estas series o películas que están preplanificadas para secuelas insertan cosas que a veces les restan en vez de darle, y el problema es que sabemos que los guionistas no siempre tienen buena memoria, o a veces cambian de una a otra, y ahí empiezas a encontrar vacíos y contradicciones entre temporada 1, 2 y 3, o primera película, segunda película. Y sí, me apena un poco que hayan dejado tantas cosas para tratar de llevarte o quererte forzar a ver una segunda parte, ¿no? Muy poco se sabe de la historia, por ejemplo, del hermano del policía, que es el que gobernaba los juegos, ¿no? Cómo llegó ahí, por qué llegó ahí. Y el mismo caso del policía más parece una figura narrativa, al final no tiene ninguna influencia sobre lo que sucede en la historia, parece más solo como una figura narrativa para contarnos quiénes son los guardias y para contarnos qué va a pasar en la segunda temporada con el organizador de los juegos. Exacto. Como que no había otra forma de revelar quién es este personaje misterioso. Le meteremos un hermano para que haya una confrontación y sepamos quién es. Exacto. Pero no tiene consecuencias sobre lo que está pasando en la serie. Entonces, sí, parecen más argumentos introducidos para dar pie a una secuela, ¿no? Que le resta un poco. Entiendo por qué lo han hecho. No está terriblemente mal hecho, muchas veces peor. Pero quitas sumando horas de tiempo que tal vez dejando un poco más de misterio por detrás hubiera sido más interesante. Y tal vez de la mano de eso es algo que sucede mucho con los relatos actuales. Si te acuerdas, bueno, por lo menos cuando yo era chico estaba muy de moda el Inspector Gadget, estaba muy de moda G.I. Joe, y parte de la mística de esas series era el misterio alrededor de sus personajes, tanto el Dr. Garra como el Comandante Cobra, que nunca los ves, nunca ves su cara, no sabes quiénes son, solo es una figura por detrás. Y te deja a la imaginación y de dónde viene y cuál es su historia. Y de hecho cuando al Comandante Cobra le meten un backstory en una película de J. Joe es cuando toda la trama se va al bombo. Exacto. Y se cae la serie. Y hoy en día parece que aún este tipo de series coreanas no se atreven a dejarte esa mística. Aquí hay personajes y quiénes son no se sabe y no tienes resolución porque son nada más personajes alrededor de la trama. Exacto. ¿Verdad? Pero en este caso había que resolverlo, había que ponerle cara. Entonces había que introducir un personaje para que haga eso. Te doy un ejemplo. Darth Vader funciona genial como un personaje así misterioso, que no solo sabes que es muy poderoso, que tiene el control, pero que nunca sabes realmente la historia, al menos en la trilogía original. Exacto. Ya la secuela trata de construirlo, pero si tú comparas la trilogía original con las precuelas, son dos personajes muy distintos. Y te destruyen al Darth Vader original, porque ahora ya no ves un Darth Vader misterioso, poderoso, ahora ves un niño llorón que se volvió en Darth Vader. Exacto. Y te cambia por completo la idea de este personaje. Sí. Ese es para mí uno de los puntos bajos en los que creo que estamos de acuerdo. Introducir una secuela
y poner tantas escenas y personajes alrededor que no enriquecen a esta historia, sino que están pensados en la siguiente historia. Exacto, y yo creo Sí. que si quitaban eso y era solo una temporada, ahorita sería mucho más aclamada. Las probabilidades a que la arruinen con la segunda temporada son más altas a que acierte. Correcto. Porque Netflix también, al ver que ha tenido tanto éxito, no va a dejar que la producción tenga tanta libertad creativa como ha tenido. Correcto. Y las posibilidades van en contra. Lo mismo que sucede con La Casa de Papel, ¿no? No podemos hablar otro día de La Casa de Papel, pero la primera temporada es espectacular. Ajá. La segunda y la tercera temporada son cada vez peores, ¿no? Cada vez más Exacto. fantásticas, más complicadas y tratando de ganar la magia de la primera temporada, Ajá. pero ya no se puede, ya no es lo mismo. Entonces ya pierdes el factor sorpresa, tienes personajes a los que cada vez los tienes que ir desmitificando y pierdes mucho de la magia. Ujú. Y un segundo factor que algunos han mencionado en las redes sociales que me parece importante traer a colación es la normalización de la violencia. ¿Desde qué perspectiva? Como una serie de crítica social, una serie metafórica, una serie para adultos, yo no tengo problema con eso, me parece muy importante. El problema es que mucho adolescente al cual se ha marketeado esta serie, adolescentes y aún a niños, alrededor de Halloween este año se estaban vendiendo como pan caliente disfraces del juego del calamar. Y muchos papás lamentablemente no tienen el criterio o no sé qué otra palabra usar para pensar de en qué momento es prudente que tus hijos vean este tipo de series y con quién. Ujú. Y entonces tienen niños que lo ven como algo muy normal. Ujú. Y ellos no entienden la metáfora, no entienden la crítica, no entienden la complejidad de la trama y lo ven simplemente como algo muy divertido. Haremos este tipo de concursos y normalicemos esta violencia, ¿no? Ujú. Yo pienso que Netflix tiene una gran deuda en ese sentido de realmente poder limitar el acceso de sus series a ciertos grupos de personas o de edades, ¿no? Y sí es verdad, dices, puedes crear un perfil infantil y el niño no va a entrar, pero no hay un esfuerzo real de parte de Netflix de poder decir esta serie no es recomendable para estos grupos. Ujú. Como antes, cuando teníamos solamente la televisión abierta, llegaba a cierta hora del día y terminaba el horario infantil. Ujú. Y ya se sabía que la programación que viene no es adecuada para ciertas edades. Ahora con ponerle una letrita en tamaño 12 ahí arriba que dice PG-17, Ujú. que muchos papás ni la toman en cuenta, piensan que con eso hemos solucionado la exposición a ciertas tramas, a personas a las que todavía no están psicológicamente listas para encarar este tipo de cosas. Claro, bueno, a ello creo que le atribuiría más la responsabilidad de los padres, que creo que en América Latina nunca han sido muy cuidadosos al respecto de respetar las edades que colocan incluso las producciones, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño o era adolescente, las pijamadas que tenía con mis amigos, veíamos películas que ahora viendo atrás no eran para esa edad, ¿no? Sí. Y creo que eso es bastante común y más que Netflix no lo va a hacer porque no le conviene económicamente, significa menos vistas, ¿no? Correcto. Entonces quizás las autoridades sean... Pero, las y no encargadas. solo las vistas, es las ventas. Exacto. Aquí obviamente en Latinoamérica cuánto de eso es pirateado solo Dios sabe, pero Ajá. en el extranjero se pagan regalías de todo eso, de juguetitos del juego del calamar, disfraces del juego del calamar, afiches del juego del calamar, y quien compra eso son los niños. Claro, claro. Entonces son regalías que ganan de eso, ¿no? Ujú. Entonces creo que quizás sean las autoridades las que deban hacer más este tipo de cosas, porque si esperamos que Netflix lo haga, no lo va a hacer, y además tendrían que ser los padres, ¿no? Definitivamente está el factor padres, como decíamos hace un momento. En el tema de los padres, es verdad que muchos papás han renunciado a la guianza y el control de sus hijos. Y eso siempre ha sido una realidad. Tal vez lo que decías antes cuando veíamos una pijamada, una serie de televisión, cuando éramos chicos,
pero tal vez es diferente que veas en el contexto de un día, de una noche, un momento de travesura de los niños, que es normal, a tener el acceso en tu celular, en tu tablet, en la punta del control, de poder verlo y reverlo y volverlo a ver y detenerlo y analizarlo y recrearlo. Realmente el acceso hoy día no es tanto el peligro de tener la serie encapsulada, sino que antes hacías lo que llamaba, ponías el VHS, lo veías una vez y hasta ahí llegó, o le ponías pausa un rato. Pero ahora está en todas partes. Ajá. La guagua lo puede ver y rever y volver a ver y recontraver y al final se está normalizando ciertas cosas que son pensadas para llevar al adulto a la crítica y la reflexión, pero no al niño a la imitación. Claro. Y los padres deben tener control, sí, 100%, pero como dices, es necesario que la normativa alcance a la tecnología, Ajá. tanto en las redes sociales como en los servicios de streaming. Antes los canales de televisión, si ponían películas o cosas fuera de horario, tenían multas. Hoy en día todo está disponible 24/7 y no hay ningún sistema de control que ayude con eso. Y tal vez puedo ser muy tradicional, muy vieja escuela, pero he visto varios padres que comentaban esto en las redes sociales, y sí es verdad, hay un cierto riesgo. O por último, que Netflix exija la introducción de un PIN en cualquier película o serie que sea de 16 años para arriba. Así sea perfil adulto, que cuando tú vas al cine a una película, puede ser calvo y con barba como yo, te van a pedir carnet. Por lo menos en Estados Unidos, si quieres comprarte una cerveza con tu cara de viejo, y te piden un carnet, porque es la ley. Entonces es tan sencillo como ponerle un requisito de PIN, un PIN, ¿no? de 4 dígitos a las cosas que son arriba de cierta edad, y así evitas que estén al acceso de personas que todavía son susceptibles, ¿no? Bueno, ahora no hay que olvidarnos que los jóvenes son nativos digitales, entonces está hecha la ley, está hecha la trampa. Sí. Es como esos pop-ups de eres mayor de 18 años, sí. Listo. Sí. Puedo ver la película de terror, entonces Sí. Y con Y hay Pirate descargas. Bay puedes descargar ilegalmente. Entonces yo creo que eso no va a ser ningún, o sea, va a mejorar las cosas, pero en sí quienes se tienen que preocupar son los padres, La ¿no? responsabilidad número uno y más grande es de los padres, definitivamente. Y es verdad que hay la piratería y la ilegalidad, pero también de parte de las empresas tiene que haber una responsabilidad social a este nivel, ¿no? Que se ha dejado de lado por completo. Pero bueno, es un punto tal vez no tanto de la serie, sino hacia Netflix y este tipo de compañías. Claro. Puntos altos, puntos bajos. La narrativa, querías comentar un poco sobre la denuncia y lo que la narrativa... Sí, claro, ¿no? Lo que quería mencionar es, y creo que igual en redes sociales se ha discutido mucho, si esta es una crítica a un sistema económico, y en cierta manera puede llegar a serlo, pero hay que tener cuidado de no entrar al terreno de las alegorías, es decir, esto es esto, ¿no? Exacto. Y hay que entender como metáforas, ¿no? Hablando de la violencia, yo creo que una de las metáforas que puede llegar a tener es del Coliseo romano, de un sistema de entretenimiento que mantenga a la población contenta o distraída, al menos. Sí. Y en ese sentido tiene un juego muy interesante, porque tiene, si bien a los ricachones que pagan y apuestan para poder tenerlos, ahí al inicio nuestro personaje principal tiene un problema con las apuestas también. Exacto. Y ve las carreras de caballos, al igual que los ricachones ven esa violencia. Pero acá hay otro nivel de, en las carreras suelen haber los ricachones arriba y hay un público general, como la galería, que están viendo también el espectáculo. Quizás no están haciendo apuestas o quizás no están participando como las otras personas, pero también forman parte. Y ahí está un nivel de crítica social, porque esa galería, ese público masivo que también forma parte, que no está en palco, somos todos los que vemos la serie. Exacto. Entonces, sí, quizás es una forma de mostrar
de que, oye, a la población mundial sí le gusta ver violencia, sí le gusta ver violencia a nivel de juego. Y el hecho de que te perturbe es intencional, porque hay ese nivel de atractivo y a la vez tiene ese nivel de que te tenga que perturbar, que te tengas que dar cuenta a ti mismo, oye, en cierta forma, a mí también me gusta la violencia, ¿no? Sí. Y que a la vez, pero lo que me gusta es que es como un virus troyano. A la vez de que te está dando el archivo que estás pidiendo, también está inyectándote la duda, la cuestión de si esto está bien, si esto está mal, por qué me gusta, por qué me incomoda, qué es lo que están tratando de decir. Y en ese nivel de apuesta se puede llegar a ver como que el juego como un sistema económico que uno ingresa y entra voluntariamente. Hay una votación de si jugamos o no y al final vuelven muchas personas para poder jugar, o sea, es voluntario el participar. Y no sé, he conocido a muchas personas que defienden, digamos, un sistema neoliberal fuerte con la excusa, con la promesa de que pueden ganar, pueden llegar a ser ricos, pueden llegar a ser multimillonarios. Y si bien esa persona, la verdad, sus posibilidades son muy pequeñas por diversos motivos, va a defender el sueño de querer ganar. Y en sí muchas personas, muchos de los participantes, sabemos de que las posibilidades son mínimas y que es más, lo más probable es que todos terminen muertos y solo uno sea el ganador, pero aún así, por ese sueño terminan validando un juego que puede terminar destruyendo a toda esa comunidad de personas, ¿no? Ahora no, puede ser capitalismo como puede ser otro sistema de gobierno, pero la idea es que ese sueño que te venden, muchas veces por el beneficio personal o al de tu familia, terminas ignorando las circunstancias que puede terminar derivando ese sistema, ¿no? Y creo que eso es, o sea, lo lindo es de que puede significar eso como puede significar otra cosa y que la serie nos invita a reflexionar y a cuestionarnos qué significaba esto, qué significaba esto otro, y genera conversación. No son alegorías directas de esto simboliza esto, sino son metáforas que cada persona puede tener una interpretación distinta. Ese es un tema importante porque sí se puede enfocar la serie solamente como una crítica al capitalismo y es el sistema de boga y está bien, pero tal vez habría que dar un paso más allá y ver la serie, si se la quiere ver desde esa perspectiva, como un análisis más allá de un sistema, un análisis de la naturaleza humana, porque todo sistema propuesto por la humanidad hasta el día de hoy, sea un sistema monárquico, un sistema capitalista, un sistema comunista, siempre ha estado dividido en dos castas, mínimamente sobresimplificado en dos castas: el grupo gobernante poderoso, enriquecido, y el grupo que no. Lo ves en temas como el marxismo de la Unión Soviética o de Cuba actualmente, se lo ve en China en este momento donde hay un control terrible social. O sea, en la China ahorita están con ese sistema de puntos, no sé si sabes, en los que hay cámaras en todo el país, y si por ejemplo, es chistoso porque en los baños, si dejas el baño sucio te restan puntos, y depende del tipo de puntos que vayas ganando, puedes tener ciertos accesos o no, porque el gobierno es dueño de todo. Entonces, cualquier sistema humano, tenemos a Luis XV que llevó a la Revolución Francesa porque tenías un palacios opulentos y la gente muriéndose de hambre. Y en sistemas capitalistas, en los que sí son los sistemas que han llevado otra vez a la mayor riqueza transversal, pero sigues teniendo, y sobre todo en los últimos 20 años, un grupo élite que tiene tanto que ya no sabe qué hacer con lo que tiene, y gente que realmente está buscando en los basureros. Entonces, más allá de un solo sistema, si es una crítica al capitalismo, porque podría ser una crítica también al marxismo. O al autoritarismo O al de la Unión Soviética, de que hay ahora en China.
que son resultados justamente de la aplicación de la filosofía comunista, ¿no? Que te va a llevar necesariamente al Estado gobernante, pero el Estado está representado por seres humanos, y los seres humanos del Estado gobernante son los que al final... Eso es lo que la experiencia ha mostrado. No existe un régimen comunista puesto en práctica que no haya generado un Estado poderoso, opulento y una hambruna masiva. Claro. Entonces eso lo puedes ver en Venezuela, lo puedes ver en Cuba, lo puedes ver en China, lo puedes ver... Ahora China tal vez ha salido de eso, pero porque China tiene un modelo híbrido ultracapitalista con un control marxista taoísta del Estado, ¿no? Exacto. Pero no taoísta, maometano del Estado. Pero en todo caso, todos los sistemas propuestos por la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad van a generar quién tiene y quién no. Pero ahí vamos a lo que la serie, tal vez si quieres verlas de esa perspectiva, se da un paso más allá, a una crítica de algo que es más profundo, y es la deshumanización de ciertas personas. Y ese es para mí un punto clave, un punto cúspide, clímax de la serie, es cuando justamente el nombre coreano se me viene, pero el protagonista confronta a uno de los millonarios y él le dice justamente, pero tú vas y apuestas por los caballos. Y para nosotros, ustedes son lo mismo. El problema es que no son lo mismo. Y él le responde, dice, yo no soy un caballo. ¿Me entiendes? Y hay varias razones. Primero, los caballos, si bien están siendo usados para entretener, para correr, para las apuestas, esos caballos hay normativas que los protegen. Esos caballos tienen cierta alimentación, cierto cuidado, ciertos horarios de descanso y no están en su vida en peligro. Hoy en día en casi todo el mundo están prohibidos los concursos donde se maltrata a los animales. Pero estos hombres ricos están tan aburridos con su vida y son tan cínicos del mundo que ya han deshumanizado a todos los demás y los ven simplemente como peones en un juego de ajedrez. Y esa es tal vez una de las críticas más importantes de la serie, que nos recuerda lo fácil que es para nosotros deshumanizar, restarle el valor a los demás, porque los vemos simplemente como fichas en nuestro juego de ajedrez, y mientras más poderoso, más rico, más grande, más lo ve así. ¿Me entiendes? Y lo ves, por ejemplo, en temas como Chernobyl. No sé si viste Chernobyl, la serie de HBO. No la Cuando vi. ves justamente el Estado está tan preocupado, y Gorbachev dice ahí en la serie de Chernobyl, nuestro poder nace de la percepción de nuestro poder. Es más importante que la percepción del poder no se pierda a que se salven estas vidas. Y solo cuando llega la amenaza a Moscú es cuando dicen, bueno, haremos algo. ¿No? Cuando ya nos va a amenazar a nosotros. Exacto. Y es el tema de que si pudiéramos ver por detrás de lo que nosotros vemos como un simple trabajador en mi empresa, como un simple votante en las elecciones, como un simple lo que sea, y podemos ver que esas son personas con historias, con valor, entonces seríamos más empáticos, más compasivos hacia los demás. Y tal vez para mí ese es un desafío importante en un mundo actual en el que cada vez el humano se deshumaniza más, en el que si no eres de mi tribu eres mi enemigo, si no estás de acuerdo conmigo, entonces tu vida no vale, en el que si no eres aliado de mi equipo, entonces es mejor que desaparezcas y te mereces todo el castigo y el sufrimiento que te pueda llegar. Si no has sido planificado, entonces es mejor que seas eliminado. Obviamente la serie no va por ahí, pero sí la serie nos habla de la deshumanización de las personas que no tienen un valor inmediato para nosotros. Y eso es transversal a la filosofía humana actual y nos devuelve a la fe judeocristiana, que la fe judeocristiana entra en fuerte contraste contra eso, porque dice que todo ser humano, independientemente de su condición o contexto, ha sido creado en imagen y semejanza de Dios y tiene un valor en sí mismo por el hecho de ser, no por el hecho de hacer ni de tener, sino por el mero hecho de ser. Y ese es el desafío que tal vez como humanos tenemos que recordar, es el valor de las personas para no verlos como caballos en nuestra propia carrera de entretenimiento. Exacto, hay una investigación científica que les puedo pasar después el vínculo para colocar en la descripción del video, pero que explica que a medida en que un ser humano va ganando poder,
hicieron un estudio con el cerebro. Las partes del cerebro que se activan cuando tienes empatía, a medida que esta persona iba ganando más poder, las partes que les generaba empatía iban disminuyendo. Entonces eso como de cierta forma demuestra que a mayor poder empiezas a ver a las personas como fichas. Y eso lo hemos visto cuántas veces en cualquier tipo de gobierno, ¿no? Exacto. Pero, y también la serie, a mí el desafío que me deja es, muestra un poco una historia estereotípica de perdió su alma queriéndose ganarse al mundo, ¿no? Entonces, este personaje principal que no podía tener una buena relación con su hija, no le podía dar un regalo decente, y que su madre estaba enferma pero no tenía ninguna manera de poder pagarlo, y su esposa y familia que se iba a los Estados Unidos y que nunca más iba a poder tener encuentro con ellos porque no tenía las condiciones, termina entrando en este juego, termina perdiendo a mucha gente que llegó a querer en el juego, y cuando sale se encuentra que su madre había muerto y había muerto sola, que su hija ya estaba en los Estados Unidos y que prácticamente no tenía a nadie, y que es más cargaba con los cadáveres de la gente que de alguna forma u otra él ha sido responsable de que mueran. Entonces en ese sentido, o sea, te muestra que las riquezas no van a solucionar tus problemas. Es más, tus familiares, tus seres queridos apreciarían más que estés ahí en esos momentos a que tengas el dinero para solucionar sus problemas. Exacto. Sí, nuevamente ves cómo aquellos que lo logran a precio de deshumanizar a los demás, e incluso él, que acaba lográndolo, el precio que acaba pagando es el mismo. Y aunque él trata de racionalizar y decir, no, voy a salir sin matar a nadie, al final no, el precio fue matar a su compañero. Y su compañero dice, o sea, me matas tú o te mato yo. Ajá. Pero de aquí salimos así. Ajá. Entonces, el precio de ese éxito es el perder el alma, como dices, y la deshumanización de todos los demás, que al final fueron tus fichas de ajedrez para llegar a tu resultado final. Y aquellos a los que en teoría querías salvar, también los pierdes en el camino, que son su familia, sus seres queridos, ¿no? Entonces, también la serie nos lleva, como dices, a meditar prioridades, qué es lo que es realmente valioso, y a asumir responsabilidad personal. Y tal vez yo voy cerrando con eso, es que siempre queremos soluciones fáciles, pero hay algo que tal vez nos deja de recuerdo, es que las soluciones fáciles tienen un precio grande. Se hizo millonario, pero se hizo millonario a costa de su alma y a costa de cargar sobre sí el precio de aquellos que pagaron el precio de su victoria, y también de perder a aquellos para los cuales quería hacerse millonario. Y puedes hacerlo millonario, exitoso, famoso, usar la metáfora que quieras, pero existe una responsabilidad personal y de asumir qué es mejor. Y como dice Salomón en un proverbio, ¿no? Es mejor el pan duro con armonía que el banquete con miseria. Estoy parafraseando, pero realmente dices, es mejor una cena escasa, pero donde hay amor y armonía, que un gran banquete donde hay lágrimas y miseria. Exactamente, creo que he visto una frase en redes sociales que es cómica, ¿no? O sea, no me juzgues después de esto, pero que decía, prefiero llorar en mi Toyota, estar feliz en mi Toyota que llorar en un Ferrari, ¿no? Exacto. Exacto. Obviamente, bueno, nosotros los latinoamericanos, yo veo un Toyota como que wow, ¿no? Pero obviamente en el contexto americano tiene más sentido, pero... Prefiero llorar en mi chinito, que más reír en mi chinito, ajá, que llorar en mi Toyota para los latinoamericanos. Claro, prefiero llorar en mi bici que... sonreír en mi bici que llorar en mi auto. Es verdad. Bueno, creo que eso es un poco lo que podemos desglosar de la serie. Obviamente hay muchísimas que se podría decir, pero creo que es un bonito análisis, bastante interesante. Sí. Puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, es lo más interesante, lo más bonito, y diferentes perspectivas. Déjenos en sus comentarios qué opinas y con qué están de acuerdo, con qué no, qué otros aspectos de la serie tal vez les han llamado la atención, de los cuales no hemos conversado. Y coméntenos si les gusta este tipo de análisis, denle un me gusta, compartan con otros. No se olviden suscribirse a Subversivo en Spotify y Conversando con Jonah, tanto en Facebook, YouTube,
y también estamos en Spotify. Nuestra siguiente charla va a ser acerca de Dune, así que los que han visto la película o han leído el libro Dune, entonces vamos a estar comentando sobre Dune y como les decimos vamos a hacer esto una vez al mes por lo menos, así que los esperamos en la siguiente. Gracias. Chao amigos.